Entonces les decía, nosotros hasta el momento, la primera semana de clases, trabajamos con Trinket, en donde introdujimos los conceptos de programación. Introdujimos lo que eran los algoritmos, bueno, o sea, las estructuras condicionales, ciclos, aprendimos a dibujar, ¿ya? Hicimos nuestro primer algoritmo, pero de forma un poco más lúdica, a través de bloques de programación. La segunda semana de clases ya aterrizamos un poco y introducimos Python, donde vimos el concepto de variable, que el concepto de variable, recordamos, era una caja donde yo almacenaba un valor. Y además vimos los tipos de datos, que los tipos de datos nos ayudan a nosotros para determinar qué valores son los que yo voy a guardar en esta variable y qué operaciones puedo realizar sobre estas variables, porque el tipo de datos me define los operadores, me define los valores que yo puedo almacenar. Y lo que estábamos en este momento eran algoritmos secuenciales. Recordemos que en programación son secuenciales los algoritmos en el sentido de que yo tengo una sentencia, ¿sí? Una vez que termine la sentencia 1, recién ahí paso a realizar la sentencia 2. No existe el paralelismo en lo que es el lenguaje de programación. Termino la sentencia 2, paso a la sentencia 3 y así vamos a ir desarrollando una sentencia y por sentencias hacia abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que veníamos trabajando hasta el momento nosotros en programación. En esta unidad virtual 3, nosotros vamos a introducir una estructura condicional, ¿ya? Una nueva estructura que se va a ver reflejado en nuestro algoritmo de la siguiente forma. Todavía no se actualiza la pantalla. ¿Me escuchan o no? Ahí se Sí. Sí, profe. Sí, ahí se actualizó. Es que como que me votó. Ya. Ok. Entonces les decía que hasta el momento ahí, esa era la secuencia, paso 1, paso 2, paso 3. En cambio, ahora lo que vamos a hacer es, con la estructura condicional, es poder tomar decisiones en nuestros algoritmos. Y en base al resultado de esa decisión, determinar si me voy a ir por el camino A o me voy a ir por el camino B. Entonces ya no va a haber secuencial, o sea, siempre va a haber secuencial, pero además vamos a tener decisiones, vamos a tener condiciones. Estas condiciones son lógicas. Y en base al resultado, a la evaluación de esta condición, nosotros vamos a decidir si nos vamos por el lado A o por el lado B. Y de ahí continuamos. Es decir, ahora, nosotros vamos a tener caminos, pero van a haber caminos que no vamos a recorrer. Por ejemplo, hoy día en la mañana, ustedes tomaron la decisión de levantarse, ¿sí? Tenían dos opciones, levantarse o seguir durmiendo. Ahí tienen una condición. ¿Me levanto? ¿No me levanto? Bueno, suponiendo que se levantaron, ya, y que no están ahí en la cama. Lo otro era, ¿me ducho o no me ducho? ¿De acuerdo? Después es, oye, al almuerzo, ¿qué como? Después de la tarde, oye, salgo a correr. ¿Todavía están en cuarentena todos? ¿O ya están libres ya pueden salir al menos? estamos libres. Sí, ¿Ya? estamos libres. Entonces, Sí, en transición. ya. Entonces se dan cuenta que de alguna forma ustedes pueden, digamos, tomar esa decisión. ¿Ya? Ahí me retomó el tablet. Para seguir. No, está. Ya. Entonces, lo que les quería decir a ustedes era que. No, trabajo el tablet está medio lento. Entonces, lo que quería decir a ustedes es que ahora vamos a tener caminos que nosotros perfectamente no vamos a recorrer en base a una decisión. Vamos a ponernos en los casos. Siempre vamos a tener que poner los casos cuando hagamos un algoritmo. ¿Qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa si hacemos todo? ¿De acuerdo? Ya. ¿Ustedes están viendo? Nada. No están viendo nada. Ya. Entonces, en base a eso, muchachos, vamos a ver lo siguiente ahora, que son... Ya. ¿Qué es lo siguiente? Que es lo de estructuras condicionales. Nos vamos a enfocar principalmente en esta clase, muchachos, en el concepto de evaluaciones lógicas, porque es un tema que hemos visto que les cuesta bastante y que lleva bastantes errores. Lo que estamos viendo, todas las condiciones, tanto de los if como las condiciones que vamos a ver posteriormente la próxima semana cuando veamos repeticiones, que serían los ciclos condicionales, nosotros vamos a
a tener que evaluar condiciones, vamos a tener que traducir un lenguaje natural, un problema, vamos a tener que interpretarlo para establecer la condición. Entonces, esta clase nos vamos a enfocar en eso, ¿de acuerdo? Y para eso vamos a recordar un poco lógica, el álgebra de Boole. En este caso, el álgebra de Boole, tenemos acá la tabla donde tenemos la proposición P, que puede ser verdadera, verdadero, o falso, falso, y Q, que puede ser verdadero, falso, verdadero, falso. Debe ser lo mismo, pero están conjugadas. Quiero que ustedes me ayuden a completar esta tabla. P y Q. ¿Cuánto da P y Q, muchachos? ¿Verdadero? P y Q, cuando los dos son verdaderos, me da verdadero. ¿De acuerdo? Después tenemos verdadero y falso. ¿Qué nos estaría dando? ¿Falso? ¿Sí? Falso, profe. ¿Me escuchan o no? Sí, profe, falso. Ya. Verdadero y falso da falso. ¿De acuerdo, Israel? Sí. Falso y verdadero da Falso. 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 Y falso, Verdadero. Verdadero. falso y falso. Falso. Pero, profe, si te están diciendo que las dos son falsas, El significa resultado es que falso. dos son falsas. ¿Ah? Ay, es que yo lo entendí así como que si las dos son iguales, era verdadero. No. Recuerden que la lógica nos indica que así, la lógica del i es, lo podemos ver con la multiplicación. Y tengan en cuenta de que el verdadero va a ser 1 y el falso va a ser 0. 1 por 0, bueno, o sea, 1 por 1, 1. 1 por 0, 0. 1, o sea, 0 por 1, 0. 0 por 0, 0. Esa es como la lógica del AND. La única forma para que sea verdadera la proposición cuando tengo un AND es que todas las proposiciones sean verdaderas. Ese es el concepto que tienen que tener en cuenta en el AND. Si yo tengo un AND que me está uniendo varias cosas, es como ustedes dicen, ustedes tienen que cumplir con las siguientes reglas. Tienen que primero, por decir algo, portarse bien, tener dinero, no estar en cuarentena, y al lugar al que van a ir tiene que estar en fase 2. Ahí recién pueden salir de la región. Todas esas proposiciones, todos esos casos tienen que cumplirse. Una vez que se cumplen, ustedes pueden salir. Si fallan uno de esos requisitos, es falso. Se termina el tema. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el OR. ¿De acuerdo? El OR. ¿Qué entienden ustedes en el OR? ¿Verdadero o verdadero? ¿Qué sería? Verdadero. Aquí sí, esto es verdadero. El verdadero, veámoslo como una suma, pero acá no es que nos va a dar 2, sino que va a ser siempre el máximo. ¿De acuerdo? Después tengo verdadero o falso, nos va a dar Verdadero. verdadero o falso, es verdadero. Falso o verdadero, ¿Verdadero? Verdadero. y falso o falso, Falso. falso. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado. O sea verdadero. ¿Sí? Pero si dicen, si cumples esto o cumples esto otro, te debito de permiso. ¿Sí? Es esto o lo otro. Entonces, basta con que una de esas sea correcta para que ustedes puedan continuar. Y bueno, acá recordamos la negación, ¿cierto? La negación, que no la agregué acá, pero deja editar la tabla. Bueno, la negación sería acá lo contrario de lo que está. Si tengo verdadero, la negación es falsa. Si tengo falso, la negación es verdadera, que lo vamos a profundizar más adelante. Ya, entonces, para seguir trabajando con la parte de las condicionales, muchachos, nos están planteando lo siguiente, que esto es súper es importante, muchachos, que ustedes lo aprendan, porque esto es un poco lo que trabajamos en programación, ¿de acuerdo? Dice que traduzca la siguiente frase en una expresión lógica. Esto estaba en los controles, ¿no? Esto tuvieron que hacer para esto, ¿ya?
Iré en bicicleta a comprar si no está lloviendo y si el negocio está a menos de 5 kilómetros. ¿Qué harían ustedes? Recuerden que acá ustedes lo tienen que llevar un poco más a variables y estado. Entonces, ¿cómo ustedes traducirían esta expresión, esta frase, en una expresión lógica? Iré en bicicleta a comprar. Eso es lo que yo haré, la causa. Pero ¿cuál es la condición? La condición es si no está lloviendo y si el negocio está a menos de 5 kilómetros. Entonces, ¿cómo ustedes pueden traducir esto lógica? Con un en. ¿Cómo? Con en. Te escucho súper despacio. ¿Con un and? Sí. Pero ¿cuáles serían las proposiciones? If algo... Todavía no estamos entrando con el condicional. Todavía quiero que nos vamos a enfocar solamente en la condición lógica. ¿Ya? Entonces, voy a hacer el primero yo para que nos vamos entendiendo. Dice, iré en bicicleta a comprar si no está lloviendo. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, un estado acá, bicicleta, ¿cierto? Vamos a hacer, por ejemplo, llueve. Vamos a colocar acá abajo. Llueve es igual, true. Vamos a hacer un estado. Llueve es igual true. ¿Ya? Estamos traduciendo. Y como dice que iría lloviendo, si no está lloviendo, uno puede hacer llueve igual falso, o uno podría hacer not llueve igual true. ¿Ya? And, que es lo que me decía el compañero, y podríamos decir, acá la otra es distancia menor estricto, dice menor que 5 kilómetros, menor que 5 kilómetros. ¿Sí? Eso es como uno lo traduciría directamente. Ahora, obviamente la negación uno la mete dentro y dice, si llueve es igual a falso. ¿Sí? Esa sería como la respuesta. Si llueve es igual a falso y distancia es menor a 5 kilómetros, bueno, menor a 5 lo dejaríamos. Generalmente en Python uno no coloca unidades. Pero ahí estaría. Si llueve igual a falso y distancia es menor a 5, vamos a continuar. ¿Me siguen, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿cuándo sería verdadera lo anterior? ¿Cuándo se produciría, si esta fuera una condición, cuándo sería verdadera? ¿Cuándo haríamos el camino verdadero? Cuando no llueve y la distancia es menor a 5. Ya. Ahí tienen que cumplirse esas dos condiciones, ¿cierto? Tienen que ser las dos condiciones verdaderas, porque lo que habíamos visto en la tabla anterior. La única forma de que esto sea verdadero es mediante las dos proposiciones verdaderas. No existía otra forma en la cual fueran verdaderas. Bueno, ¿y cuándo sería falsa? Si ¿Cuándo sería no falsa? se cumple ninguna o se cumple solo alguna de ellas. Ya, entonces sería falsa cuando una sola de ellas es verdadera, o dijémoslo, es falsa, cuando una sola de ellas, no, es verdadera, cuando una sola es verdadera, o ambas son falsas. ¿Cierto? Eso sería el resultado de que nos daría cuando es falsa. ¿Sí? Y dijimos que verdadera, eso va a ser cuando ambas sean verdaderas. ¿Se entendió? Como primer ejercicio. ¿Dudas al respecto? No, profe. Ya. Nuevamente, nos dice, traduzca la siguiente frase en una expresión lógica. Hago deporte, si es martes o jueves. ¿Cuál sería la condición acá? Que ¿Cómo harían sea ustedes? martes o jueves, ¿no? Sería como martes, no sé cómo ponerlo, pero No era el día, por ejemplo. tendría que poner uno, or y el otro. Ya, día es igual a martes. Y acá la condición es un or. ¿Estamos todos de acuerdo, no? Or, día es igual a jueves.
Esto sería nuestra condición. Si eso sucede, entonces nosotros pasaríamos, ¿cierto? Día martes o día jueves, y acá sería como un print a deportes, si esto realmente es verdadero. Ahora, ¿cuándo sería verdadera esta condición? ¿Cuándo sería verdadera? Si se cumple una de las dos, uno de los 2 días. Basta con una de las dos proposiciones. Recuerden que en lógica le hablamos, esta sería una proposición, esta sería otra proposición. Por eso ustedes usan conectores lógicos para unir dos ideas. Si tienen un OND o usan un AND es porque hay dos ideas que están evaluando y esas son proposiciones. Proposiciones. Basta con una de las dos proposiciones verdadera. ¿Y cuándo sería falsa? Si no se cumple ninguno de los 2 días. Cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces, aquí tenemos la regla. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando todas las condiciones son verdaderas. ¿Cuándo va a ser falso? Cuando todas las condiciones o todas las proposiciones son falsas. Eso es para que lo vamos mentalizando, porque ustedes de pronto cuando están programando y transcriben este tipo de ideas a programación, mezclan el OR y el AND. Ya. Fíjense ahora, traduzca la siguiente frase en una expresión lógica, nuevamente. Nos dice, para ser presidente de Chile se debe ser chileno por nacimiento y mayor de 35. Entonces, ¿cuándo no se puede ser presidente de Chile? Esa es la pregunta. ¿Cuándo no se puede ser presidente de Chile? Pero nos dicen que para ser presidente de Chile se debe ser chileno por nacimiento y mayor de 35. ¿Cómo lo harían? Con un... ¿Podría ser como chileno igual false o no? No, chileno igual chileno por nacimiento igual true. ¿Ya? Mayor o edad. igual 35. Pero que es sea que igual a están true. preguntando cuándo no se puede ser presidente. Sí. En edad, yo opino que sería edad menor a 35, para que sea... Claro. ¿Menor qué? Estricto. ¿Menor que 35 o menor igual? Menor Menor. estricto. Pero dice mayor de O 35. sea, menor igual, sí, porque dice mayor igual. Entonces. O sea, Sí. mayor. De Dice 35. mayor. Sí, entre el Entonces, 35. ya, mira, vamos a traducir primero la frase para ser presidente. Lugar de nacimiento. Lugar de nacimiento tiene que ser igual a Chile. Eso es lo que me estaban diciendo, lo estoy hablando ahora de los requisitos para ser presidente. Lugar de nacimiento igual Chile, and, porque dice exactamente ahí, y edad mayor que 35. ¿Correcto? Eso es lo que me están planteando ahí. O sea, lo vamos a colocar de color verde porque eso es lo que me están pidiendo. Eso es la condición para ser presidente. Ahora me dicen, ¿cuándo no se puede ser presidente? Entonces acá, nosotros tenemos todo esto, es una proposición. Entonces acá colocamos not presidente, ¿cierto? Estamos negando, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos negando cuando no puede ser presidente. Entonces, esa es la negación. Y aquí vamos a trabajar con la negación un poco. La negación, como está dentro de todo lo anterior de la proposición y estamos negando la proposición, tenemos que negar cada uno de los elementos de la proposición. Entonces me va a quedar not, lugar, nacimiento, igual, Chile, ¿sí? Al estar negado, el not cambia al and por un or, y acá nos va a quedar not, edad mayor que 35. Eso es lo que sería la respuesta, ¿no? Eso sería la respuesta. Ahora, si queremos, digamos, traducirla mejor, porque sería muy robótico eso, entonces colocamos
no lugar de nacimiento Chile, ese not lo que hace es negar esta condición, la podemos negar. Entonces vamos a decir lugar de nacimiento, y acá nos va a quedar distinto de Chile. Recordemos que exclamación igual significa distinto, doble igual es para comparar, ¿sí? Y el OR se mantiene, y ahora el NOT. Entonces va a decir acá edad, como era mayor, ahora se convierte en menor o igual que 35. Entonces, esa sería la respuesta. No pueden ser presidentes cuando el lugar de nacimiento es distinto de Chile o la edad es menor o igual a 35. Basta con que una de esas dos sea verdadera para no ser presidente. ¿Se entiende? Porque entonces no puedes ser presidente. Si tú no naciste en Chile, no puedes ser presidente. Si tú tienes menos de 35, no puedes ser presidente. ¿Se entendió, muchachos, hasta ahí? Ya. Dejo de comer cuando ya no tengo comida en el plato o cuando no tengo hambre. La pregunta es, ¿cuándo sigo comiendo? Dejo de comer cuando ya no tengo comida en el plato o cuando no tengo hambre. Ahí es cuando dejo de comer. Sería cuando tengo comida o tengo hambre. ¿O tengo hambre? O sea, claro, puedo tener comida y no tener hambre y seguir comiendo, o no tener comida y sí tener hambre y seguir comiendo. Por eso iría al horno. Acá fíjate, ¿cuándo dejas de comer? Dejo de comer cuando ya no tengo comida o cuando no tengo hambre. O sea, basta con que una de esas sea verdadera para dejar de comer. ¿Ya? Entonces, acá tienen que tener cuidado con la negación doble. Ya no tengo comida o ya no tengo hambre. ¿Sí? Además dice, oh, este es un o. Entonces, vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio. Vamos a traducir la frase primero y después la vamos a negar. ¿Ya? Entonces, acá, vamos a colocar acá, tengo comida, es igual, true. ¿Ya? Dejo de comer cuando ya no tengo comida. Entonces, tengo comida se convierte en falso, ¿cierto? Porque si ya no tengo comida. O, hambre, es igual. Bueno, en este caso sería falso también. Esa es nuestra proposición. Tengo comida es igual a falso o hambre es igual a falso. Ahí dejo de comer. ¿Estamos de acuerdo? Como esta toda es una proposición, la tengo que colocar en paréntesis porque eso tiene que evaluarse. Y esto es lo que tenemos que negar, porque cuando sigo comiendo, ya, entonces la negación. Ahora, acá, ¿qué deberíamos hacer, muchachos? Nuevamente, me va a quedar acá el not, ya, not tengo comida, igual, false. La negación del or me va a quedar and, eso es lo que te preguntaba ahí Leida, ojo con ese or, ¿ya? Entonces, no tengo comida es igual a false, and not hambre es igual false. Y ya desarrollamos la parte final, que es la negación de las paréntesis. Entonces, tengo comida, o sea, igual false, negado, va a ser igual a tengo comida, igual true, ya, porque como esos son booleanos, aquí podría ser distinto de false, pero ya distinto de false es que sea verdadero, ¿se entiende, no? And not hambre igual false, eso sería lo mismo que hambre es igual. Entonces, ¿cuándo sigo comiendo? Cuando tengo comida y tenga hambre. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no, muchachos? Sí, ¿Lo pero entendieron? ¿Entiende? Sí. Ya. Entonces, ojo, porque acá Leida había un no y el no negado se convierte en un Sí, and. acabo de darme cuenta ahora, porque
Sí o sí se tienen que cumplir las dos. ¿Ok? Ya. Ojo con eso, porque ese es el tema que les sucede de pronto en las proposiciones, en las condicionales, y ahí ustedes de repente pueden quedar entrampados, que no les funciona, simplemente por un conector. Ya. Traduzca la siguiente frase en una expresión lógica y dice, hago deporte si es martes o jueves y hay sol. ¿Cómo traducirían eso? Hago deportes si es martes o jueves y hay sol. ¿Ya? Porque técnicamente ustedes, si lo hicieran, porque al principio un compañero dijo, ya, sería if, y acá viene la condición. If condición, dos puntos, y acá vendría entonces el espacio que hay que dejar después del if, y uno colocaría print, hago deporte, ¿cierto? Así sería el tema, digamos, si es que nosotros lo lleváramos a Python. Digamos. Sería entonces, si, condición, ¿de acuerdo? Dos puntos, espacio, dejamos la indentación y acá viene el print. Hago deportes. Entonces, ¿cuál debe ser la condición que está acá arriba para que se pueda imprimir que hago deportes? ¿Cuál sería, muchachos? ¿Me pueden ayudar? Sería como día igual martes, or día igual jueves, entre paréntesis, y poner otro paréntesis antes para después poder decir a eso, and sol. O sea, no sé cómo poner ambiente igual sol. ¿Ya? Día es igual a martes, or día es igual a jueves, ¿no? Eso me decías. Sí, ¿Algo pero ahí más? a ver como un paréntesis entre ellos, entre el día y... ¿Ya? Y después todo eso meterlo entre paréntesis. ¿Ya? Y dentro de ese nuevo paréntesis poner and ambiente igual sol. No sé cómo poner la variable, pero claro eso. Ya. Ojo que, fíjense, ¿qué pasa si yo hago eso que acabo de hacer ahí? ¿Qué valor sería esto? ¿Qué tipo de dato sería eso, muchachos? Un string. Sería un string, ¿no? ¿Eso está correcto? O sea, va a depender. Pero acá, al colocar sol igual true, entre comillas, estaríamos hablando de un texto. Si nosotros queremos compararlo a un booleano, debe ser solamente con la T mayúscula, para que diga sol igual true. ¿Ya? Porque no es lo mismo, acá les voy a preguntar, no es lo mismo hacer true y true. ¿Ya? ¿Cuál sería la diferencia de estas tres cosas, muchachos? Bueno, ya vimos este. Este sería texto, ¿cierto? Ya, tenemos que este sería texto. ¿Qué sería este y qué sería este valor que está acá? El segundo sería una variable El segundo sería una variable. ¿Por qué razón? porque parte con una letra minúscula. Porque parte con una letra. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y este de acá sería Afirmación. un lógico, ¿no? Un booleano. ¿Por qué razón sería un lógico un booleano, muchachos? Porque fíjense acá la importancia de esta T. Tanto para la parte true y para el false, la primera letra del true y el false debe ser mayúscula para ser considerado booleano. Si ustedes lo escriben con letra minúscula, va a ser considerado como una variable. Muchas veces cuando ustedes colocan true o false con minúscula, les va a aparecer el error de variable true no ha sido definida. Y ustedes dicen, pero ¿cómo? Si yo el true no tengo que definirlo, si es verdadero. Es simplemente que no se lo está leyendo como un lógico, se lo está leyendo como una variable. Si ustedes colocan true
con comillas, están colocando que va a ser igual al texto true. Entonces después, al negarlo, no va a pasar nada. Porque la negación de true como texto le va a dar error. O sea, no es que le va a dar error, va a ser un resultado no necesariamente el que está esperando, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Para que vamos acostumbrándonos, ¿ya? ¿Ya? ¿Se entendió? Ya. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Le sacamos la sala aquí. Ahora sí. Entonces tenemos, si día martes o día jueves, ya, and sol es igual a true. Acá, creo que me faltó el paréntesis que me decía Leida, ¿no? Todo eso decía entre paréntesis, ¿no? Sí. Ya. Listo, ahí está. Eso sería la condición. Y como dice Leida, acá sí. Los paréntesis de los días, día martes, día jueves, no es necesario, porque tiene prioridad primero el and sobre el or. Camila, ¿algo me iba a señalar? No, nada, me equivoqué, perdón. Ah, tranquila. Ya, entonces, si día es igual a martes o día es igual a jueves, tiene que ir entre paréntesis, porque esto se evalúa primero, y luego una vez que se evalúa eso, se compara con lo de acá. And, sol igual a true. Ahora, fíjense, esta es una forma de expresarlo. Alguien de ustedes podría haber dicho, oiga, profe, ¿qué pasa si yo le he dicho, por ejemplo, esta condición, si día, no sé si lo tengo pegado, ¿no? Ya, sí. Han dicho, si día es igual a martes, ¿ya? Y agregan al tiro, and sol es igual a true, or día es igual a jueves, and sol es igual a true. Eso también es correcto. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe? Se debe a que el operador AND y OR es distributivo también. ¿De acuerdo? Entonces acá lo que están haciendo ustedes es aplicar esto y acá simplemente están haciendo la distribución. ¿Se dan cuenta? Cuando está el AND, ustedes colocan una proporción, AND, la proporción que está afuera, después lo unen con el OR, la segunda proporción que está dentro, AND, la que está afuera. Entonces uno dice, si hoy día es martes y hay sol, o si hoy día es jueves y hay sol, entonces yo voy a hacer deporte. ¿Se entendió, muchachos? Entonces esto también sería como si lo vemos en programación, tendríamos que colocar if y acá hacer print. Si se dan cuenta, este tipo de estructura es solamente if, no es necesariamente llevar un else, porque no me dicen nada, sino no me dicen qué hago, no me dicen qué pasa si es que no es día martes o no es día jueves, y si me dicen, no me dicen nada, me dicen lo que voy a hacer si es que eso sucede. Entonces, eso, la traducción sería así. Si día martes o día jueves, and sol igual true, hago deportes. No debo colocar un else, para que ustedes no se acostumbren a que siempre debe ir un else. ¿Ya? Y acá, este también estaba dentro de los ejercicios que tienen que analizar ustedes. Y nos dice, un año es bisiesto si es divisible entre 4, o es divisible por 4, con excepción de los que son divisibles por 100 y no por 400. ¿Qué nos estaba diciendo esto, muchachos? ¿Qué entienden ustedes de ese enunciado? Que por cierto les cuesta mucho. ¿Aló? ¿Están ahí? ¿Perdí? Yo le escucho. No, pero le digo a ustedes. Necesito yo escucharlos ahora a ustedes, que me indiquen cómo lo harían ustedes. O sea, yo creo que es como la primera condición, que es si un año es bisiesto, si es divisible entre 4, o que sean divisibles por 100 y no por 400, ¿no? ¿Qué significa eso con excepción de que sean divisibles por 100 y no por 400? ¿El año 1600 es bisiesto? ¿Y por qué? Si lo es, explicar por qué, y si no lo es, explicar por qué. Muchachos. Sí, porque es divisible por 100 y por 4. ¿Ya?
es divisible por 100 y por 4, por eso es bisiesto. De hecho, no, porque ahí dice que los que son divisibles por 100 no son bisiestos. Pone con excepción. ¿Ya? Pero el 1600 es divisible por 100. Ah, no. Había entendido 1000, no sé por qué. Entonces, si es bisiesto. O no, espera, a ver. No, claro, si es divisible por 100, ¿no? What? No sé. Los demás, Vale, sí, es divisible por Sí, 100. profe. Entonces, Ya, no sería bisiesto. el 1600 es bisiesto. ¿Por qué? Porque es divisible por 4, ¿sí? Es divisible por 100 también. Y es divisible por 400. ¿Ya? Porque acá dice, con excepción de los que son divisibles por 100 y no por 400. O sea, todos los años que son divisibles por 100 y no por 400, esos no son bisiestos. El 1700. 1700. ¿Es bisiesto? No, porque no No. es divisible por 400. Ya, entonces entendieron esta excepción. Porque ahí, con la excepción, esa es una negación. Entonces, esta excepción, ojo, estos no son. Si son divisibles por 100 y no por 400. El 1600 es divisible por 400 y por tanto, al ser divisible por 400, cumple la condición de ser divisible por 4 y por 100. Entonces, ese sí sería bisiesto. En cambio, el 1700 es divisible por 4, sí. Es divisible por 100, sí. ¿Es divisible por 400? No. Entonces ahí dice por 100 y no por 400. Entonces el 1700 no sería bisiesto. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces el 2020 es bisiesto, ¿no? Este año fue bisiesto. Sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Por qué fue bisiesto entonces? Porque es divisible por 4. Porque solo es divisible por 4. Porque dice, Ujú. un año es bisiesto si es divisible entre 4. Esa es una condición. Pero hay que tener cuidado, porque también hay otros años que son divisibles por 4. Dice, con excepción de los que son divisibles por 100 y no por 400. O sea, si es divisible por 4, ya podríamos casi estar seguros de que es bisiesto, pero hay que validar de que no sea divisible por 100. Porque si es divisible por 100, hay que validar que también tenga que ser divisible por 400. Si no se cumple el 400, entonces no es bisiesto. Entonces el 2020 es solamente divisible por 4, por lo tanto sí es bisiesto. ¿Ya? Ahora, ¿cómo quedaría esto? Ahora, en Python, muchachos, ¿cómo encontrábamos los divisores? Ah, ¿Se no, acuerdan? será el... ¿Cómo sacábamos los divisores en Python? Según yo era como con lo del resto y todo eso. Ya, exacto. Como que Entonces, si el resto era como... ya, No, año, el resto es el módulo, ¿cierto? Ese porcentaje. El Año resto módulo, está igual a 0. tiene que ser 4, igual a... Claro. igual a 0. Cuando el resto es igual a 0. Entonces tengo año módulo 4 es igual a 0. Entonces estoy viendo si el año es divisible por 4. ¿Ya? Un año bisiesto es divisible por 4. Entonces, año módulo 4 igual a 0. Dice, con excepción de los que no son divisibles por 100 y no por 400. Entonces, and sería acá, y acá hay una negación, excepción. And not, ¿y cómo podemos ver que sean divisibles por 100? Año, módulo, 100, igual Distinto a 0. a 0. Todavía es porque estamos hablando que sea divisible por 100. Todavía no lo negamos, está fuera de la negación ya. Año, módulo 100 igual a 0. And, y fíjense, con excepción de los que están divisibles, la excepción la vamos a hacer con negación. Entonces, por lo tanto, hay que traducir todo lo demás está normal. Los que son divisibles por 100, entonces año módulo 100 igual a 0, and, not, y acá año módulo 400 igual a 0. Esa es la acepción inicial. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? El silencio me indica que sí, o el silencio me indica que no. Sí. Ya. Entonces, año, módulo 4, sigue siendo igual a 0 porque este no está negado, ¿cierto? And, y acá vamos a traducir el not. And not, año, módulo 100
es igual a 0, ese AND se transforma en un OR, ¿sí? Y esa negación del not año va a ser negación por negación, me va a quedar año módulo 400 es igual 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? ¿Sí? ¿No? ¿No entendieron lo que hice, no? Esta negación se la introduje a este paréntesis, me queda not año. Esta negación al AND me queda un OR. Y esta negación con la negación de la negación se eliminan las negaciones, queda la proposición. ¿De acuerdo? Entonces, si desarrollamos esto va a quedar paréntesis porque hay un AND. Año módulo 4 es igual a 0. AND. Aquí esa negación la vamos a desarrollar año módulo 100 sea distinto de 0. ¿Ya? Y esto como está en AND tiene prioridad por sobre el OR, entonces le colocamos los paréntesis, ¿cierto? OR año módulo 400 es igual a 0. Entonces, ¿cómo leerían ustedes esto? Estoy indicando lo siguiente. Un año es divisible por 4 o sea, un año es bisiesto cuando es divisible por 4 y no por 100, o cuando es divisible por 400. Eso es la traducción más correcta, o sea, a lo mejor lo entienden mejor acá, ¿no? ¿Se entiende ahora, no? Porque fíjense, ¿cuándo dijimos que un año iba a ser bisiesto? Cuando es divisible por 4 y no por 100, o cuando es divisible por 400. Ahí se hace más sencillo. Disculpen. ¿Me entienden, muchachos, o no? ¿O no se entiende esa regla? Esta es una forma de validarlo. Lo pueden validar también con haciendo una tabla de valores, donde ustedes van colocando las que si divisible por 4 es verdadero. Este sería como digamos, el P, Q. Ustedes deberían hacer, por ejemplo, P, Q y R. Y acá deberían colocar verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Y después el Q debería ser la que sea divisible por 100. Y ustedes dicen verdadero, falso, falso. Después tienen acá nuevamente verdadero, falso y falso. Y finalmente la R va alternando verdadero, falso, verdadero, falso. ¿De acuerdo? Ya. Así tienen que ir ustedes alternando. ¿Ya? Y acá ustedes tendrían que probar si es verdadero o falso. Y ahí ustedes tienen que tener, esta es su aseveración. Si esta P es esa, Q es esa y R es esa aseveración, ustedes dicen, si año es igual a 0 es verdadero y año módulo 100 es distinto de 0, es verdadero y verdadero me da verdadero o cualquier cosa, entonces me estaría dando verdadero. Y así ustedes deben desarrollar la tabla y se van a dar cuenta de que esto sí es verdad. ¿Ya? Se llegar aquí. Porque hay cosas que no se van a cumplir. Por ejemplo, acá, que me digan que esta no se podría producir. Esa no es viable en la vida real. ¿Por qué no va a ser viable? Porque si no es divisible por 4, si esa es falsa, que no es divisible por 4, no puede ser verdadera que sea divisible por 400. Porque al ser divisible por 400,
implica que está haciendo, se puede dividir por 4 también. Entonces, esta sería inviable. Y esta también sería inviable, por lo mismo anterior, porque si es verdadera por 400, también implica que sea divisible por 4. Pero todas las otras cosas, todas las otras que ustedes obtengan, con esta se van a dar cuenta que todo es verdadero, son lo mismo. Ya. Muchachos, eso por ahora, la parte lógica. Y nos vamos a ir a lo siguiente. Vamos a acá. Vamos a introducir ya un poco lo de Python, ¿cierto? Nosotros, o lo que ustedes tuvieron que ver en el video, en los videos, ¿cierto? Nos indicaron que Python nos daba la estructura si, que significaba if, que significaba si, después viene una condición, y después de esa condición tienen que venir los dos puntos. Esos dos puntos le indican a Python que viene una secuencia de pasos que pertenecen a cuando la condición es verdadera, siempre y cuando estén intentado, tiene que estar corrido hacia adentro. Ustedes colocan sentencia 1, sentencia 2, sentencia 3, ¿de acuerdo? Eso sería la parte, ¿cierto? Aquí, al hacer esto estar intentado, me dice que si la condición es verdadera, puede hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3. Y en este caso, el paso n, la sentencia n, ¿cuándo se ejecutaría? ¿De acuerdo? Ahí lo vamos a dejar para la pregunta. Y si tenemos un else, el else, hay dos puntos, y acá tendríamos S4, S5, S6. Eso sería como un if normal, ¿cierto? Debe tener la misma indentación. ¿Ya? Y recuerden que el else nunca lleva condición, porque el else se entiende como si no sucede la condición de arriba, si no es verdadera la condición de arriba, entonces va a pasar esto. ¿Ya? Entonces, muchachos, dado eso, nos están dando el siguiente programa. A ver si nos acordamos de lo que vimos antes de irnos de vacaciones. ¿Qué hacía el input? Muchachos, ¿qué hacía el input? Permitía ingresar un valor Ya, y ese valor, ¿cómo lo guardaba? como una variable. Ya, ese valor lo guardaba en la variable, que sea n, pero ¿qué tipo de dato es ese valor? Tipo texto. El input siempre me devolvía un texto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué colocaba el int antes del input? Para que pudiera poner un número. Para transformar ese texto en entero y luego ese valor, que ya era entero, lo guardaba en n. Por lo tanto, el valor de n es un entero. Si yo quiero guardar un flotante, ¿qué tengo que colocar? Si yo quisiera guardar un flotante, Float, creo. float. Y ahí al hacer eso tendríamos un decimal. Entonces, fíjense acá, estamos pidiendo un número y lo guardamos en n. Después vemos si el n es menor que 0, hacemos esto. ¿Qué es lo que era la función ABS? Abs, ¿Valor absoluto? el valor absoluto de n, ¿cierto? Y después imprime n. Ya. Entonces, nos están diciendo lo siguiente, muchachos. Que indique cuántas veces se ejecutan las siguientes instrucciones, teniendo como datos de entrada la siguiente secuencia. Me están dando estos 10 datos. El 5, el menos 2, el 0, el 0, el menos 3, el menos 1, el 7, el 0, el 2, el menos 2. ¿De acuerdo? Si me dan esos datos como entrada, ¿cuántas veces se va a ejecutar la sentencia n, abs n? ¿Cuántas veces se va a ejecutar print n? Tienen que asumir que los datos los van a ingresar de a uno, ¿ah? No es que ustedes me ingresan todos esos datos hacia el lado, sino que primero me ingresan el 5, después en otra ejecución me ingresan el menos 2, en otra ejecución el 0 y así. ¿Cuántas veces se ejecuta el n, abs n? ¿4 veces? ¿Cuántas? ¿4? ¿Por qué razón? O sea, en n igual abs n va a entrar ahí solamente si es que el n es menor que 0, menor estricto. Y Correcto. los datos que están ahí solamente 4 que son menores a 0.
¿Se entendió? Recuerden que cuando está indentado, esta sentencia se ejecuta únicamente si se cumple la condición de arriba. ¿Y cuándo se va a cumplir la condición de arriba? Cuando los valores que me ingresen, que esta n corresponde al valor que me ingresan por pantalla, cuando ese valor sea menor que 0. Menor estricto, por eso no consideramos los ceros. ¿Y cuáles son los valores negativos? El menos 2, el menos 3, el menos 1 y el menos 2. ¿Y el print cuántas veces se ejecuta? ¿Cuántas veces se ejecuta el print? ¿Serán 4 también o no? ¿Por qué razón? La verdad es que no sé muy bien. 10 veces, 10 veces, ¿Ni? Bastián. creo. Sí. Ah, 10 veces, Bastián. Correcto. Leida, mira. ¿por qué 10? Acá importa lo siguiente, la indentación. Recordemos, si la condición es verdadera, si esta condición es verdadera, yo ingreso y ejecuto solo lo que está indentado. Pero después de que pasa lo que está indentado, yo siempre regreso a esta sentencia que está exactamente abajo. O sea, fíjate, si esto es falso, ¿qué hago yo? Si el n no es menor que 0, paso a la siguiente sentencia, que es mostrar el n. Es decir, yo siempre te voy a mostrar el número. ¿Ya? Lo único que hace este programa es, si el n era negativo, me lo transforma a positivo y después me lo muestra como positivo. Este es un programa, verdad que es el valor absoluto. ¿ya? Entonces, fíjate que acá, lo importante acá, Leida y demás es para que se den cuenta de que si esta condición es verdadera, yo hago esto. Pero si es falsa, paso a la siguiente sentencia que está inmediatamente abajo. En este caso hace el print. Y por eso es importante la indentación. Si esto es falso, paso a lo que está abajo. En este caso hace un print. En el caso que yo les mostraba acá, si la condición es falsa, pasa al else. Y como este else significa que va a ejecutar 4, 5 y 6. Si la condición hubiese sido verdadera, yo hubiese ejecutado el S1, el S2, el S3 y terminar el programa. Si la condición es falsa, ejecuto S4, S5, S6 y termino el programa. ¿Qué sería distinto? Que yo hubiera puesto acá un SN. ¿Ya? Al colocar un SN, significa que si la condición es verdadera, hago S1, S2, S3 y SN. Si la condición es falsa, hago S4, S5, S6 y SN. Porque el SN está a la misma altura del if, else. Por lo tanto, este siempre se va a ejecutar, porque no tiene condición. Recordemos que es secuencial, como veníamos desarrollando en los programas anteriormente. Toda esta parte del if es una sentencia, la parte del else es otra sentencia, pero esta depende de la condición de arriba. ¿Ya? Técnicamente, este if, else es una sentencia compuesta, es una sola sentencia. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, pero lo único que no entendí, o sea, usted dijo que siempre se va a imprimir como el número que Positivo. se puso. Sí, mira, hagamos un ruteo. Mira, cuando ingresa el 5, ya, input 5, el n vale 5. 5 es menor que 0, no, entonces me imprime el 5 positivo. Después sacamos el menos 2. Ingresamos el menos 2, lo guardamos en n. Menos 2 es menor que 0, verdadero. Ingresamos entonces a la condición. ¿Qué hacemos acá? Le sacamos el valor absoluto al menos 2, eso me entrega 2. Y ese valor 2 lo guardo en n. Y después me imprime el n, es decir, me va a imprimir 2, no me va a imprimir menos 2, porque lo que hicimos recién, como era negativo, lo aplicábamos el valor absoluto y después mostrábamos ese resultado. Porque acá estamos modificando el valor de la variable n. El primero es el n que me da el usuario, que es negativo. Como es negativo, ingreso y acá transformo el negativo a positivo y después muestro el n positivo. ¿Se entendió? Sí, sí. Ya. Vamos a la siguiente entonces. Tenemos lo siguiente acá y me están indicando, me dicen, el siguiente programa determina el nivel de estudio de una persona a partir de su edad. Me están diciendo, si la edad es menor que 6, escolar, si es menor que 18, preescolar, después 18, escolar, si es de 25, universitario, y si no, es posgrado. Me preguntan acá, ¿qué condiciones se deben dar para que imprima universitario? ¿O cuándo va a imprimir universitario?
¿Entienden? ¿Lo entienden? Profe, creo que cuando la edad está entre 18 y 25, porque si es menos de 18 sería escolar, y entre 6 y 18 escolar, y menor a 6 preescolar. Y entonces, pero la edad, ¿cuál sería? La edad tiene que ser, ya sabemos que es menor que 25, Sí, pero acá, Mayor o igual a 18. exactamente. La edad tiene que ser mayor o igual, porque fíjate, si es menor que 18, y acá tengo que precisar, acá no está precisado. ¿Por qué no está precisado acá? Y acá debo precisar que la edad es mayor que 18, mayor o igual que 18 y menor que 25. ¿Qué hace que yo en mi programa no haya precisado el rango de edad de esta forma? ¿Entiende la pregunta o no entiende la pregunta? Yo no. Estoy preguntando, ¿por qué acá tengo que precisar que la edad sea mayor o igual que 18 y menor que 25? Y acá solamente coloco edad menor que 25. Porque alguien podría decir, pero profe, ahí en el programa dice que tiene que ser menor que 25, ¿no? profe, Ya porque definí los intervalos anteriormente. porque va evaluando entre cada condición y si no entra, la descarta y pasa a la siguiente. ¿Ya? Hay algo que está ahí que tienen que tener cuidado, tienen que aprender a manejarlo, que tiene que ver con lo siguiente. Si la edad es menor que 6, escolar, y acá hay un else, y después del else viene un if, edad menor que 18. Y acá hay otra indentación, vamos a dejar acá el print, que sería escolar. Y así. Ahora, fíjense, esto es una forma de verlo, esta es la otra forma. Ya. ¿Qué hace Python? Python lo que hace es, oye, mira, si nosotros trabajáramos de esta forma, para el siguiente if, acá en este caso, habría que hacer un else, ¿cierto? Y después otra vez meterme más adentro y acá hacer otro if. If edad menor que 25. Y nuevamente acá me tengo que volver a meter más adentro. Print universitario. Entonces cada vez que yo vaya agregando condiciones anidadas, fíjense, acá estoy intentando, partí a esta altura y voy intentando por acá adentro. Entonces, cada vez voy a ir más adentro y se hace poco legible el código. Entonces, ¿qué hizo Python? Python nos sugirió hacer un merge entre el else if y de producto del else if nace el if. ¿De acuerdo? Que es lo mismo. Else if es un if. La gracia es que ustedes ya no empiezan a intentar hacia adentro, sino que todos quedan a la misma intentación. Pero ¿qué se entiende de este elif? Que es la negación de arriba. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Al usar elif, muchachos, estoy diciendo que si yo llego a evaluar esta condición de acá, si yo llego a evaluar la condición acá de menor que 18, como hay un else, me está indicando que ya sé que no es menor que 18. Sé que es mayor que 18 porque por algo no entré arriba. Porque si hubiera entrado arriba, como entré a la primera, no me voy al else. Recuérdense que esta condición es un rombo. En el rombo yo tengo una decisión, ¿me voy por el lado verdadero o me voy por el lado falso? ¿De acuerdo? Entonces, si es verdadero, hago esto y termino. Si es falso, sigo. Y acá me presentan otro rombo. Entonces aquí la figura sería un rombo, abajo otro rombo, después otro rombo, y después otro rombo. Entonces, si es menor que 6, imprimiría escolar y se termina. Si no, este sería el camino falso. O sea, para llegar a esta condición es porque no se cumplió lo de arriba y me fui a esta. Entonces, acá no es necesario que ustedes, muchachos, coloquen, por ejemplo, acá alguien podría haber dicho, profe, ¿qué pasa si le ha hecho esto? 6 menor o igual. Eso no está malo,
pero es redundante, por lo que hablábamos de recién. ¿Ya? Porque al estar dentro del else, me está indicando que lo de arriba no se cumplió. O sea, ya sé que es mayor o igual que 6. ¿Entienden, no? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿No? Ya. Ahora, ¿cuál es la condición para posgrado? Que sea mayor de 25. Mayor sea- o igual, según yo. Mayor o igual que 25. ¿Sí? Porque si es menor que 25 es universitario, si es mayor o igual ya está en posgrado. ¿Estamos de acuerdo? Y veamos, acá tenemos el mismo programa implementado, pero fíjense que tiene algunas falencias. Me está diciendo que este programa está hecho de lo mismo, pero tiene ciertos problemas. Acá me dice algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas que ustedes ven de este programa? Si es que ven problemas o a lo mejor no hay problema. Creo que la identación, profe. No, no se preocupe por la tentación, pero acá va a hacer unos arreglos. Fallé. Ahí sí. Ya sin spoiler. Que se repiten Que los hay ciclos. como varios if, ¿no? Después del primer if tendría que ir el elif, ¿o no? Sí y no. Depende. Mire, esto lo voy a copiar para que veamos en ejecución. Da varias respuestas. Va a imprimir todos los if y el else. ¿Y el else qué pasa en el else? Creo que también lo imprime, porque si yo pongo un 3, por ejemplo, ¿Un cuánto? entraría al if, porque si yo coloco un número 3, entraría ¿Ya? el primer if, que va a ser menor que 6, al segundo va a ser menor que 18, el tercero menor que 25, y si es que no cumple el 25, ¿Ya? ¿Y ahí qué hay más pasaría? números. Como hay más números después del 25, según yo el else también lo debería imprimir. Sí. Va por ahí. Pero al imprimir el else, ¿cuál no imprimiría? Está bien lo que me estás planteando, pero hay... falta un detallito. Vamos a verlo ahora. Ya. Estoy colocando acá edad, se va a la int. Ah, ustedes no están viendo esto. Le voy a compartir ahora. ¿Están viendo dónde estoy editando, no? Sí, se ve el Python. Ya. Ya, vamos a hacer el ejemplo que nos estaba planteando Bastián, ¿cierto? Tenemos acá input, input, ingresa edad, ingresamos la edad. Vamos a hacer un F5. Le damos OK. Y acá, fíjense, Bastián nos dijo que ingresáramos el 3, ¿cierto? Vamos a... espérense un poquito. Profe, no se ve la... Sí, eso voy a hacer. Voy a... nueva función, voy a imprimir. Estoy compartiendo la pantalla ahora, ¿no? Sí, profe. Ya, ahí ven las dos Python, ¿no? Ven el programa y el intérprete, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, fíjense, la edad. Dice, ingresa edad. Si la edad es menor que 6, edad es menor que 6, usted acá ingresa edad 3. 3 es menor que 6, como es verdadero, voy a imprimir preescolar. Como este if, acá hay otro if, al colocar puro if, yo coloqué puros bloques independientes. Digámoslo de alguna forma, al tener puros if independientes,
lo que estábamos haciendo es algo así. Qué lástima que no tenga la tablet para demostrar más rápido, pero es como que usted ha hecho un bloque, después otro bloque, ¿ya? Y después otro bloque. Tengo 1, 2, 3. Ya, esos serían 3 bloques. Porque este sería, de esta forma, como está planteado, este es un if, ¿de acuerdo? Este es otro if, y este es otro if. Pero ese es un if compuesto, porque tiene un if else. Recuerden que eso es lo que planteaba Bastián, que siempre que hay un if else, o mejor dicho, siempre que hay un else, este else va a estar asociado inmediatamente al if de arriba. En el caso anterior, cuando tenían if, el if, era un if, y dentro de ese if habían otros if. Entonces se puede ver como como un solo gran bloque. ¿De acuerdo? Entonces no son 3 bloques, no eran 3 if, era un if. Por eso, en el caso anterior, si había una condición que cumplía, salía y no seguía evaluando. En este caso, como son 3 if, va a evaluar por if por separado. Entonces, en este caso, si la edad es 3, es menor que 6, va a imprimir preescolar y después va a volver a este otro if, porque era otra caja. Y vuelvo a evaluar. 3 es menor que 18, también va a imprimir que es escolar. Y después, edad menor que 25, como es 3, va a imprimir universitario. Y no va a entrar al else. ¿Por qué no va a entrar al else? Porque 3 es menor que 25. Como esto es verdadero, imprime universitario. Es decir, esta ingresa a 3, me va a imprimir preescolar, escolar y universitario. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Veamos. Si yo coloco 3, preescolar, escolar y universitario. ¿Se entendió? Ahora, ¿qué valor tendría que ingresar yo para que se vaya a posgrado? Mayor o igual a 25. Uno que sea mayor o igual a 25. F5, ¿cierto? Y al colocar uno mayor a 25, ¿cuántos prints se van a desarrollar? ¿Cuál sería la respuesta acá si yo coloco 26? ¿Posgrado? Solo ¿Ah? posgrado. Solo posgrado. ¿Solo posgrado? Solo posgrado. Verdadero, porque ustedes dicen 26, ¿es menor que 6? No. 26, ¿menor que 18? No. 26, ¿menor que 25? No. Y ese es else. O sea, ¿para qué caso funcionaría este programa? Solo para los casos mayores a 25, para los casos else. Para cualquier otro programa, para cualquier otro valor, me da más de un valor. Por ejemplo, si coloco que tiene 7 años, me inscribe escolar y universitario. ¿Sí? ¿Cómo lo arreglábamos? Pues como estaba. Fíjense la importancia. Ustedes colocan 0 menor o igual, edad, ¿cierto? Bueno, ahí podría bajarlo pegado para... Así estaba cuando ustedes le dije que tenía error y me di cuenta que ayer, como había hecho la clase, 6 menor o igual, y acá colocamos 18 menor o igual. Ya, ¿hasta ahí estaría correcto? ¿Estaría correcto ahí? Chicos, Según yo, sí. ¿alguien más? ¿Apuestas? Para que ya nos dejemos la clase de acá. Ok, ahora creo que debería funcionar. ¿Ok? Ya. No se engañen, muchachos, fíjense. ¿Cuál es el detalle? Fíjense, se lo voy a explicar ante acá. Como dijimos, este else está asociado al if de arriba. Entonces, si este if no se cumple, vamos a ir al else. Si yo coloco, por ejemplo, 3 nuevamente, 3 es mayor que 0 y menor que 6, va a entrar, va a escribir preescolar. 3 es mayor o igual a 6, no va a entrar. 3 es mayor o igual a 18, no va a entrar, pero como no entró esta condición, se va a ir al else. Entonces, el 3 me estaría imprimiendo preescolar y posgrado. ¿Sí? Veamos, F5, le damos a aceptar, y acá nos damos cuenta de que si yo coloco edad 3, me muestra preescolar y posgrado. Entonces, ojo, cuando ustedes colocan solo if suelto, se hace complicado el concepto del if, y ustedes tienen que hacer if edad mayor o igual a 25. Ahí estaría correcto. Pero ahí, ¿qué hicieron ustedes? Ustedes hicieron puras evaluaciones separadas. Y tuvieron que preocuparse de que esos if fueran complementarios, no se interpusieran entre sí. ¿Ya? O si no, les daría también algún problema. ¿Se entendió, muchachos? Por eso
acá estoy introduciendo el concepto de lo que vamos a ver la próxima semana, que van a ser programas ya más avanzados, programas directamente donde vamos a ver el if, el uso del if y el elif, y sus diferencias. Acá ya introdujimos un poco la diferencia entre el uso de if y el if. Muchachos, en la parte en aula se encuentra el PPT, porque lo que nos faltó ver son ruteos. Acá hay un programa y acá está la data de entrada. El primer número va a ir al día, el segundo al mes y el último al año. ¿Ya? Si pueden hacer este ruteo, háganlo para que el día jueves comencemos evaluando eso. Y si tienen dudas, las podamos resolver. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? ¿Anduvimos bien? Sí, profe, gracias. Señor. Profe, gracias. Que estén bien, muchachos. Se Profe, cuidan. Igualmente. Nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Sí, alguien me había dicho que... Sí, yo, por favor. Ya. Listo, jóvenes. Que les vaya bien. no, profe, sí, pero antes de irme, no sé si leyó el... Sí, estoy esperando. Ah, Pero voy a crear un grupo voy a crear un grupo. ya, profe. Ya. Crear sesiones. 1. Y Sebastián Victoria, ¿no? Ya, lo invité Sebastián Victoria a un grupo para que lo acepte. Y después a mi profe, por favor. Ah, Y a mí también, por favor. Hola, señor. chao Israel, que estés bien. Ah, no, el mismo parece, ¿no? Diego Ruta me había dicho anteriormente. Bueno, Sí, yo lo había dicho al principio. ya, tú se aprovechó. Voy a hablar con Sebastián y vuelvo, ¿ya? Vale. ¿Ya, profe? No, es que viene a pausar la grabación para que no quede tan grande el video. Ahí nos vemos. Vale. ¿Pausa la grabación o no? Todavía está grabando.